Imagina que sostienes tu cámara y retratas a un gato callejero en tu jardín. Toda tu familia insiste en que solo es un gato callejero, pero al revisar la foto te sorprendes al notar algo imposible. Una cola que sale de la frente del animal. ¿Qué harías? ¿Lo señalarías o te preguntarías por qué nadie más vio la evidente incongruencia? Ahora imagina que, en lugar de admitir que era raro, todos lo negaron rotundamente. Dijeron que lo imaginabas, que no había nada malo, e incluso los expertos en gatos insistieron en que era completamente normal, una negación que rozaba lo absurdo. Eso es exactamente lo que ocurre con Tracy Atlas, un objeto que desconcierta a los astrónomos. La última imagen del telescopio Gemini de 2 metros en Canarias confirma lo que el telescopio espacial Hubble observó en julio. Tracy Atlas está emitiendo un chorro mirando al Sol. No se trata de la tradicional cola de polvo que se extiende a lo lejos como en cualquier cometa normal, sino de una estela antisolar de 6.000 kilómetros de longitud que desafía por completo todas las leyes básicas de la física. Una paradoja tan obvia como una cola creciendo en la frente de un gato. Imposible de ignorar. Sin embargo, los expertos en cometas siguen afirmando que Tracy Atlas es simplemente un objeto familiar, que se comporta como se esperaba, pero en realidad no es así. Datos de imágenes y observaciones de numerosos observatorios independientes de todo el mundo lo han confirmado. Algo muy inusual está ocurriendo y quizás nos encontramos ante un fenómeno astronómico que la ciencia nunca ha explicado. Pero lo más aterrador no es la anomalía en sí, sino la reacción de la comunidad científica. O mejor dicho, silencio absoluto suyos. Un silencio frío y rotundo en un espacio intelectual donde se supone que toda su posición debe ser cuestionada. Cuando un objeto del sistema solar exhibe un comportamiento que desafía las leyes básicas de la dinámica, la respuesta más lógica es el asombro y la investigación urgente. Sin embargo, con Tracy Atlas, la mayoría de los investigadores optaron por apartar la mirada, como si nunca hubiera sucedido. Porque cuando empiezas a reconstruir todas las pequeñas anomalías de Tracy Atlas, la dirección de la corriente en chorro, los cambios de brillo, la geometría asimétrica, la imagen que emerge ya no es la de un cometa extraño. Tiene la forma de algo que no debería existir en la naturaleza. Una estructura, un mecanismo o incluso un comportamiento que los modelos físicos actuales no pueden explicar. Antes de adentrarnos en el campo de la física imposible, donde los rayos antisolares ya no son solo una novedad, sino una cuestión fundamental de la ciencia, detengámonos un momento. Si sigues esta investigación, dale a me gusta, suscríbete, activa las notificaciones y comparte tu opinión. ¿Se trata de una anomalía que se está ignorando o de una evidencia que se está ocultando deliberadamente? Y si crees que la ciencia solo avanza cuando se fija en lo incómodo, apoya los esfuerzos independientes que no temen afirmar lo obvio y que otros prefieren no ver. Porque lo que se presenta a continuación no son especulaciones, sino datos confirmados, leyes comprobadas y un patrón de respuesta científica que nos hace preguntarnos, ¿estamos defendiendo la verdad o simplemente defendiendo nuestras propias creencias? Ahora, vayamos al corazón de la historia. Física de Tracy, Atlas G. Prepárense porque cuanto más profundicen, más difícil será mantener la versión oficial. La característica más controvertida del Atlas Tracy se reveló por primera vez en una foto que telescopio espacial Hubble tomado en 21 de julio de 2025. La foto muestra una zona larga y brillante, mirando al Sol, no muy lejos, como en todos los cometas ordinarios. La dirección observada se desvía solo unos 0 grados desde el eje del Sol, Atlas, haciendo que la parte brillante dure más 10 veces en comparación con su anchura, una geometría clara de un corriente en chorro que se dirige directamente hacia el Sol. Cuando se publicó la imagen, muchos expertos en cometas aplaudieron. El Tracy Atlas cumple su función,
Tiene cola, vuela, se evapora como cualquier otro cometa. Pero en medio de toda esta emoción, pasaron por alto una verdad simple pero seria. Esa cola va en la dirección opuesta. Y eso, según todas las leyes conocidas de la física, es imposible. En la mecánica cometaria no hay principio más fundamental que este. La cola siempre apunta lejos del Sol. Esto no es una hipótesis, sino un hecho verificado por miles de observaciones a lo largo de siglos. A medida que un cometa se acerca al Sol, el aumento de temperatura provoca que el hielo y los materiales volátiles de su superficie se vaporicen, creando gas y polvo que son. La radiación solar y el viento solar se alejan. Como resultado, no importa en qué dirección se mueva el cometa, su cola siempre se extiende lejos de la fuente de radiación. Una ley casi absoluta en astronomía. Entonces, si el Atlas 13 realmente tiene una corriente en chorro dirigida hacia el Sol, lo cual no solo es extraño, sino completamente contrario a la física. Conocida si esa corriente está formada por partículas de polvo ordinarias, como en otros cometas, entonces presión de la radiación solar nunca les permitirá acercarse a la fuente de luz. La luz solar, al dispersarse sobre estas partículas, siempre les imparte impulso en dirección opuesta, alejándolas, no acercándolas. Las partículas de polvo más grandes, de cientos de micrómetros de diámetro, se ven menos afectadas por la radiación debido a su menor relación superficie-masa. Sin embargo, también dispersan la luz con menor eficacia, lo que dificulta las observaciones ópticas. En otras palabras, si la corriente en chorro contiene solo partículas grandes, difícilmente podríamos verlo en las imágenes del Hubble o del Gemini. Sin embargo, lo que el telescopio registró punto muy claro y brillante, demostrando que las partículas dispersan la luz eficientemente, es decir, pequeño, alrededor de 0,5 micrones, exactamente igual a la longitud de onda media de la luz solar. Y esa es la contradicción fatal. Partículas tan pequeñas deben ser empujadas lejos del Sol, pero no pueden ser succionadas de vuelta. Según todos los modelos de la mecánica del polvo cometario, las colas formadas por partículas de ese tamaño siempre son dirección opuesta al Sol, porque la presión de radiación supera con creces cualquier fuerza gravitacional que los mantenga unidos. Sin embargo, en Tracy Atlas están mirando directamente hacia el Sol, una inversión completa de las leyes de la naturaleza. Algunos investigadores han registrado el fenómeno de las colas antifísicas en otros cometas, pero eso es solo ilusión, geométrica cuando la Tierra pasa por el plano de la órbita del cometa. Podemos ver antiguas corrientes de polvo desde un ángulo inusual, lo que hace que la cola parezca apuntar en la dirección equivocada. Sin embargo, esto es completamente no aplicable a Tracy Atlas. Las mediciones orbitales muestran que en el momento de la captura, Tracy Atlas muy lejos de la Tierra, moviéndose en una órbita que nos permite observar claramente la orientación relativa entre el objeto, el Sol y la Tierra. El haz de luz observado no puede ser una ilusión visual porque mirando hacia el Sol, en la dirección del movimiento real del objeto, observaciones independientes de muchos observatorios diferentes han reafirmado esto. El Atlas 13 no produce una cola trasera, en realidad tiene una cola trasera. Y ahí es donde toda teoría existente empieza a desmoronarse. La aparición de cola mirando hacia el Sol, el Atlas 13, no solo causó revuelo en el mundo astronómico, sino que también planteó dos preguntas que desconcertaron a toda la comunidad científica. La primera es puramente física. ¿Cuál es la naturaleza de esta corriente de cola? ¿Qué fenómeno podría provocar que el polvo y el gas se desplacen contra la presión de la radiación solar, poniendo en entredicho los fundamentos de la mecánica cometaria tal como la conocemos? La segunda pregunta, más profunda, no es de física, sino de humanidad. ¿Por qué los expertos deciden guardar silencio ante algo tan inusual? Y todavía insisten en que Tracy Atlas es simplemente un cometa normal.
Con la primera pregunta, algunos científicos intentan encontrar una respuesta. Astrofísico famoso Avi lee: con colegas Eric Kettle actualmente, está completando un estudio exhaustivo para simular los mecanismos que podrían generar esta corriente anticola paradójica. Algunas hipótesis iniciales sugieren que 3i Atlas podría estar relacionado con fenómenos electrodinámicos en el plasma interestelar, donde las partículas cargadas interactúan de forma compleja con el campo magnético del Sol, creando un movimiento que va en contra de la dirección de la radiación. De ser cierto, este sería un punto de inflexión que podría obligarnos a reescribir la comprensión de la física de los cometas y la interacción entre la materia interestelar y el viento solar. Pero la segunda pregunta sobre reacción de la comunidad científica más vale la pena reflexionar. Por la admitir a regañadientes las irregularidades no es nuevo en la historia de la ciencia. Ya en el siglo XVII, la Academia Francesa de Ciencias ridiculizó el concepto de meteoritos, argumentando que las piedras no pueden caer del cielo, punto de deriva continental. La teoría de Wegener se consideró un mito durante décadas, hasta que la evidencia geológica obligó a los científicos a reconsiderarla. Y teoría bacteriana de las úlceras gástricas, una vez ridiculizados, eventualmente trajeron a casa el premio Nobel para aquellos que se atrevieron a desafiar la norma. Cada vez, la historia repite el mismo patrón. Se descartó evidencia extraordinaria no por malicia, sino por miedo. Miedo a abandonar lo aprendido, miedo a las consecuencias que la nueva verdad podría traer. 3i Atlas parece encontrarse en esa misma encrucijada. Observatorios independientes han confirmado el fenómeno de la anticola, pero la mayoría de los expertos aún intentan explicarlo con modelos familiares. O peor aún, haz como si nada hubiera pasado. El Atlas 3i no es solo un misterio astronómico, sino también una prueba del temple de la ciencia moderna. Nos atreveremos a mirar directamente aquello que desafía nuestras creencias. O la historia registrará una vez más que, cuando la verdad llama a nuestra puerta, la gente elige alejarse. Pero las anomalías no desaparecen solo porque la gente decida ignorarlas. Se acumulan, se vuelven más obvias y en el caso de Atlas 3i, el chorro antisolares Justona, de muchas señales demostró que el objeto no seguía ningún patrón cometario conocido. Al combinar cada dato surgió una imagen extraña, irrefutable por explicaciones convencionales. En primer lugar, chorro antisolar, confirmado independientemente por ambos Hubble y telescopio Géminis, una corriente en chorro más larga 6.000 kilómetros, disparándose en dirección opuesta a la presión de la radiación solar. Algo que la física cometaria actual no puede explicar. El siguiente es misa extraordinaria. 3i Atlas es más pesado 1.000.000 de veces en comparación con Oumuamua y más grandes 2I Borisov a cerca de 1.000 veces, mientras tanto moverse más rápido que ambos según las estadísticas dinámicas. La combinación de enorme masa y velocidad extremadamente alta, esto es casi imposible si el objeto es expulsado naturalmente de un sistema planetario. El tercero es alineación orbital sospechosamente precisa. 3i Atlas vuela casi paralelo a plano eclíptico. Los planetas del sistema solar están justo al lado 5 grados. Una probabilidad aleatoria menos del 1 por 10 para objetos interestelares que vienen de cualquier dirección. Miércoles. El momento fue sospechosamente perfecto. En su viaje, el Atlas 3i sobrevuela Marte, Venus y Júpiter a una distancia de solo unas pocas decenas de millones de kilómetros. 3 planetas están cerca uno del otro en un ciclo raro, como si su órbita está calculada para una observación óptima de estos mundos. Jueves, emisiones metálicas inusuales. Las observaciones espectroscópicas muestran que 3i Atlas contiene alto contenido de níquel, pero bajo contenido de hierro, similar a aleación de níquel refinada industrialmente con la proporción al níquel. Cianuro es órdenes de magnitud más alto que cualquier cometa conocido, incluido 2I, Borisov, viernes, composición anormal del agua.
Solo 4% en masa es agua, un número increíblemente bajo para un cometa, mientras que la mayoría es CO2, lo que sugiere un proceso de formación bastante diferente al de la materia helada en el sistema solar. Sábado, polaridad negativa máxima, un fenómeno nunca antes visto en ningún cometa, que revela la estructura del grano de polvo de Tracy Atlas, diferencia fundamental con todos los materiales cometarios conocidos. Y por último, dirección de Tracy Atlas Low, que lo hace aún más espeluznante. Viene de a solo 9 grados de distancia en comparación con la ubicación registrada. La señal de radio más misteriosa y fascinante en la historia de la búsqueda de inteligencia extraterrestre, captada en 1977, y hasta el día de hoy todavía no hay una explicación oficial. Cada detalle individual puede considerarse aleatorio, pero al juntarlos, el Tracy Atlas ya no es un cometa extraño, sino una incógnita que desafía todos los límites de la ciencia. Y con su trayectoria de vuelo, composición material y la increíble coincidencia con la señal ¡wow!, muchos comenzaron a preguntarse, ¿podría el Tracy Atlas solo, un bloque de hielo del interestelar, o algo enviado a propósito? 8 anomalías. Cada fenómeno individual, si se considera por sí solo, puede considerarse raro, pero aún dentro del alcance de la naturaleza. Pero cuando estas 8 anomalías convergen en un solo objeto, Tracy Atlas, entonces la probabilidad de que eso suceda en naturaleza no solo pequeño, sino casi estadísticamente imposible. Fue en esta época cuando surgió el antiguo concepto judío dayenu, que significa vasta cobra especial relevancia. Porque con el Atlas Tracy, solo una anomalía es suficiente para causar revuelo. Si Tracy Atlas tuviera una sola anomalía, como una corriente en chorro apuntando hacia el Sol, bastaría para iniciar una investigación internacional. Si fuera tan solo 1 millón de veces más masivo que Oumuamua, bastaría para poner en duda su origen natural. Si su órbita estuviera a solo 5 grados de la eclíptica, sería una coincidencia demasiado precisa para ser accidental. Si su tiempo coincidiera perfectamente con el de los 3 planetas, bastaría para que muchos se preguntaran, ¿fue realmente una coincidencia? Si Tracy Atlas solo tuviera un espectro de emisión con alto contenido de níquel y careciera por completo de hierro, habría bastado para provocar un gran debate. Y si solo hubiera tenido un contenido de agua extremadamente bajo, una extraña estructura de polvo con polarización negativa extrema o una alineación con la señal ¡wow! De 1977, cualquiera de estos factores por sí solo habría bastado para que toda la comunidad astronómica reconsiderara todas las teorías existentes. Pero Tracy Atlas no solo tiene una de estas características extrañas, las tiene todas a la vez. Y eso nos lleva a preguntarnos, ¿se trata simplemente de un cometa aleatorio o de un mensaje enviado desde algún otro lugar del universo? Quizás lo más destacable no sean las anomalías del Atlas Tracy en sí, sino resistencia de los científicos a reconocer el modelo acumulativo es este silencio, este aferramiento obstinado a la imagen oficial, lo que revela más que el fenómeno en sí. Recientemente, un equipo de investigación propuso monitoreo del flujo de aire desde el Tracy Atlas cuando vuela dentro del alcance 8 millones de kilómetros en comparación con 2 naves espaciales Europa, Clipper y Herald, próximo mes. La esperanza inicial era poder detectar directamente el material emitido por el cometa. Sin embargo, cálculos detallados muestran que la densidad del gas disminuye con el cuadrado de la distancia y a esa distancia el viento solar borrará cualquier posible rastro. En otras palabras, incluso la oportunidad de recopilar evidencia directa está limitada por las propias leyes de la física. Eso significa que no tenemos otra opción que observación remota, análisis espectral y acumulación indirecta de datos pieza a pieza. Vamos reconstruyendo la imagen de un objeto que desafía nuestra comprensión actual de la mecánica celeste. Y a medida que se acumulan las pruebas,
La pregunta ya no es simplemente ¿es inusual?, sino ¿por qué lo ignoramos deliberadamente? Los astrónomos probablemente no responderán a esa pregunta, sino que quedará en manos de historiadores de la ciencia en el futuro. La gente recordará este momento y se preguntará, ¿por qué una ciencia llena de tecnología y datos decide permanecer en silencio ante lo obvio? Surge un pensamiento aterrador y desafiante. La historia del siglo XXI podría ser reescrita por la inteligencia artificial. ¿Tendrán estos historiadores de la IA la imaginación para detectar anomalías como Tracy Atlas? ¿O también estarán programados para ignorar lo que no encaja en el modelo actual? Si estos sistemas se guían por creencias en lugar de hechos, entonces quizás la humanidad tenga buenas razones para a punto desconectarlos antes de que el sesgo se replicara en la historia convencional. No es solo un comentario, sino una advertencia. La historia de la ciencia no solo se escribe con los descubrimientos que hacemos, sino también con los descubrimientos que elegimos reconocer. Y con el Atlas Tracy nos enfrentamos a un umbral del conocimiento humano. Un objeto con tantas irregularidades, tan claramente notadas, que ignorarlo requiere un esfuerzo deliberado. La pregunta ya no es, ¿hay alguna anomalía? Porque las anomalías han sido confirmadas mediante observación independiente, artículos revisados por pares y análisis físico riguroso. La verdadera pregunta es, ¿qué haremos con este conocimiento? ¿Tenemos el coraje de? ¿Sigue los hechos hasta el fin e investigar honestamente y sin prejuicios? ¿O debemos continuar? Quédate con historias fáciles aunque los datos susurren una verdad diferente. Porque al final, la ciencia no nació para brindar consuelo, nació para buscar la verdad. Y la verdad sobre Atlas Tracy, por increíble que parezca, cada vez es más demasiado obvio para ignorarlo, pero demasiado inusual para aceptarlo. En los próximos días y semanas se realizarán más observaciones. La corriente en chorro solar se estudiará con más detalle. Se refinará la composición química. La órbita se rastreará con mayor precisión. Y quizás finalmente la comunidad científica tenga que afrontar lo que muestran los datos. Tracy Atlas es más que un simple cometa inusual. Es algo que no puede clasificarse basándose únicamente en los procesos naturales conocidos. Esto no implica necesariamente un origen artificial, pero sí significa que vale la pena considerar explicaciones extraordinarias cuando las anomalías se acumulan más allá de una coincidencia razonable. Somos una especie que explora, que se pregunta, que busca comprender lo desconocido, pero también somos una especie que se aferra a la comodidad de las certezas establecidas. Tracy Atlas nos obliga a elegir qué impulso seguir. Si quieres seguir esta historia a medida que se desarrolla, suscríbete y activa las notificaciones de este canal. Seguiré grabando videos a medida que haya nuevos datos disponibles, especialmente después del perihelio, cuando podremos observar mejor el estado de Tracy, Atlas, tras su encuentro cercano con el Sol. Deja un comentario abajo y cuéntame, ¿qué crees que aprenderemos sobre este visitante interestelar? ¿Sobrevivirá intacto al perihelio o estamos a punto de presenciar un evento de fragmentación? He leído todos los comentarios y tengo mucha curiosidad por saber qué opinas.